por estas horas. Estamos en contacto nosotros con Marcela Pagano, diputada nacional de Coherencia. Ella es quien denuncia a la casa que tiene, por supuesto, allí el jefe de gabinete, hace la denuncia para que la justicia investigue a Manuel Adorni con respecto a esta casa en Exaltación de la Cruz. Marcela, ¿qué tal? Bienvenida. Aquí Eleonora Richmüller te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Leonora, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bien, diputada, ¿qué nos puede contar con respecto a la denuncia que realiza? ¿Cómo accede a esa información y definitivamente decide volcarla a la justicia porque entiende que hay algo que no cierra en esa historia? Claro, en realidad es una ampliación de la Bien, denuncia original. La bien, denuncia original, como bien marcás vos, yo la presento por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni por la falta de consistencia entre sus ingresos, el patrimonio declarado y lo utilizado para el pago del vuelo privado a Punta del Este. Esta empresa factura los vuelos privados en épocas de alta temporada, como fue el caso de Adorni abordando en Carnaval, entre 10.000 y 12.000 dólares la ida y la vuelta. Entonces, al ver el precio del mercado que esta propia empresa reconoce tener, no hace falta más que llamar y preguntar, versus lo que él tiene como ingresos, que hay que pararnos en un lugar. Manuel Adorni es una persona que, como toda la plantilla política, tuvo durante 2 años congelados sus ingresos por disposición del presidente de la Nación. Y es jefe de gabinete hace apenas un puñado de días. Durante toda la gestión ocupó roles que son de rango inferior, es decir, con un sueldo menor, ingresos promedios que en el año 2024, entre la vocería y luego la asunción de la Secretaría de Medios, oscilaron en manos alrededor de los 2 millones y medio de pesos. Entonces, esos ingresos sumados a un patrimonio declarado de unos ahorros de 42.000 dólares, 6.000 en el exterior, no se explica cómo una persona podría gastar con esa situación patrimonial prácticamente un cuarto de sus ahorros en irse 4 días a Punta del Este para irse en un vuelo privado. Entonces yo lo que solicito es que se investigue si es que esto fue así, pero sobre todo a partir de los dichos de Marcelo Grandío, que era el mejor amigo que viaja con él, que más que defenderlo, digamos, explicita la situación de que en rigor, en 2 canales de televisión que se lo entrevistan, La Nación Más y C5N, quien había pagado el vuelo había sido Adorni. Incluso una de sus frases literales que aparecen en la denuncia es: lo pagó con dinero del Estado. Entonces yo ante esto hago esta denuncia por enriquecimiento ilícito que cursa el juez Lijo porque recayó en el juzgado número 11 que el doctor Lijo maneja. Luego tomo conocimiento del usufructo de esta propiedad que no consta en la declaración jurada de Manuel Adorni. Esta propiedad está ubicada en Exaltación de la Cruz, es un barrio cerrado dentro de la provincia de Buenos Aires, con lo que se denomina estilo club de country. Tiene caballerizas, tiene canchas de fútbol de distinto tamaño, tiene pista de equitación, tiene canchas de tenis y sobre todo es muy reconocida por sus canchas de golf. Y la casa, que está escriturada a nombre de la mujer de Manuel Adorne, Bettina Angeletti, es la casa del lote 380 que se encuentra entre dos hoyos, el hoyo 17 y el hoyo 18, por cómo está ubicada la geolocalización. Es decir, no son los lotes más económicos, que son los perimetrales, sino un lote con una, vamos a decirlo, vista privilegiada o una ubicación privilegiada. Pero más allá de si es un country de lujo o no, eso no sería el problema. El problema es la explicación de cómo adquirió ese bien y por qué omitió incorporarlo en su declaración jurada cuando las personas políticamente expuestas que asumen un cargo como el de jefatura de gabinete tienen la obligación de declarar no solo sus propiedades, sino las propiedades que posee su núcleo familiar. Esto alcanza al cónyuge, a la esposa en este caso, y a los hijos, tanto esos bienes estén en Argentina o en el exterior. Esto no ocurrió, no fue declarado. Recordemos que el estar casado es un bien conyugal. Esta casa se escrituró en el año 2024, con lo cual él tendría que haberlo incluido incluso la parte propia, ¿no? Si se quiere, el 50%, eso no figura. Y por otro lado, yo tomo conocimiento que él compra este lote donde había una casa
que ya tenía unos años, y lo que decide es tirarla abajo y volver a construir una nueva. Pero A mientras ver, hace sí, esta gestión, sí, alquiló 26 meses otra casa, el lote número 2 de este mismo country, sí. con un alquiler de $2.000 mensuales. Entonces, mientras se construía y compró una, alquilaba otra. Mantuvo 2 viviendas, más los 2 departamentos que tiene declarado, uno en Ciudad de Buenos Aires y otro en provincia de 150 y 100 metros. Para mantener, no solo cómo llegó a comprarlo, sino también para mantener esta estructura de propiedades, más la Jeep que declara y el auto que declara, la verdad es que suena muy escaso el ingreso de 2.500 pesos de 2.500.000 pesos por mes. Sí, además trascendieron los gastos en las tarjetas de crédito Bien. y se dieron a conocer, bueno, números que tampoco son compatibles con sus ingresos. En el mes de Sí, números diciembre, de ¿sí? 27 21 millones de millones, pesos claro. En diciembre, por 21 mes. millones de pesos todo el mes de diciembre. Enero, 17 millones, prácticamente en un 50 y 50 con su esposa, pero la tarjeta familiar en torno a los 20 millones de pesos por mes, que tampoco puede explicar de qué manera tiene un estilo de vida que no está acorde a sus ingresos. En relación a los departamentos, Sus ingresos, y sí, ¿sabes qué? Quiero sí, remarcar esto. sí, Al patrimonio que él tenía al entrar a la función claro, pública. Vamos a comparar. Es como cuando el presidente Mauricio Macri asume la presidencia de la Nación, pues nadie le iba a cuestionar el nivel de vida que no, tenía, está claro. porque venía primero de una familia rica, luego él incrementó su patrimonio con los negocios que logró bajo su propia inteligencia hacer. Digo, es también del lugar en el que él parte. Él parte de un lugar, de una clase media laburante. Entonces, no se explica cómo en los primeros meses, incluso, te lo digo como colega, en los primeros meses, colega periodista, Sí, claro, de su gestión, vos sabés que en el Estado a veces los nombramientos tardan en salir, esos sí, pliegos claro. tardan en aprobarse y por ahí estás 2 o 3 meses sin cobrar. Entonces, él estuvo 2 o 3 meses sin cobrar y en esos meses se manejaba en subte para ir a la Casa Rosada. ¿Cómo sigue la investigación en la justicia? Porque, a ver, honestamente parece bastante sencillo y de sentido común, ¿no? Digamos, contrastar los ingresos con los egresos, sobre todo cuando estamos hablando incluso de algo tan claro como el resumen de la tarjeta de crédito, que sabemos que Arca tiene, ¿no? Además, registrado todos los movimientos. Parece bastante sencillo. ¿Cómo avanzará la investigación? ¿Cuáles son los próximos pasos que dará la justicia en torno a esto? Yo como soy denunciante no tengo acceso a los movimientos del fiscal. Eh, Hay 3 denuncias que yo presenté. Yo presenté enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, presenté también el uso indebido de bienes del Estado por parte de Manuel Adorni al subir a un vuelo presidencial a su mujer. Cabe ahí la investigación de presunto delito de peculado. Para que la gente lo entienda, es el mismo delito por el cual fue procesada la doctora Cristina Fernández de Kirchner cuando bajo su mandato utilizó vuelos del Estado para llevar o traer Sí. diarios de la ciudad de Buenos El Aires al uso, sur. exacto, el uso indebido de bienes del Estado, ¿no? Digamos, bienes que no son de su propiedad. Los Y dos después también sí, denuncié a la mujer por enriquecimiento ilícito, porque la mujer que no declaraba ingresos ante el fisco, sí. activa una sociedad, crea una empresa, una consultora, siendo coaching ontológica, una consultora que presta servicios y solamente tiene 3 clientes, y estos 3 clientes están vinculados a empresas del Estado. Pienso también y reflexiono en torno a su vínculo con Grandío, ¿no? Digamos, dueño de una productora. Si hubiera sido en este caso también Grandío el que, en calidad de amigo, o pongamos el título que quiera, ¿no? Invita a Adorni. Hay cierta incompatibilidad con las funciones que Adorni tiene, porque Adorni como jefe de gabinete, digamos, controla también digamos, la televisión pública y justamente Grandío tiene un contrato con el Estado en la televisión pública, entonces también es ¿Sabés cuál es el problema, incompatible. Eleonora? Sí, Cuando ellos aportan la prueba, porque esto no surge de un allanamiento, van y aportan la prueba, aportan una factura donde no dice Marcelo Grandío, persona física, está pagando el vuelo. No, no, una empresa que es prestadora de servicios de la televisión pública, claro. que es propiedad de Grandío. Y no sabemos, se tendrá que investigar si no tiene una sociedad detrás de esa empresa con Manuel Adorni. Quizás la gente no lo sabe, pero la televisión pública hoy, te lo dice cualquiera que está dentro del canal,
está manejada por Manuel Adorni. Claro. Entonces, hay una incompatibilidad enorme porque parte de la exigencia que uno tiene cuando ingresa al Estado y un funcionario del rango de jefe de gabinete es que no puede aceptar ningún tipo de prestación ni tener negocios con empresas que son proveedoras del Estado. Esta empresa que le paga el vuelo y aportan ellos la prueba es proveedora del Estado, porque es proveedora de la televisión pública. Entonces, si es amigo o no es amigo, es anecdótico. El delito está y encuadra absolutamente bajo el concepto de dádiva. Tenemos que esperar a que obviamente avance la investigación y lo determine el juez. Ahora, a priori, y yo te lo voy a decir como dicen en mi barrio, está al horno, porque si esa es la prueba que él aporta, es bastante raro. Y vos fijate que eso es solamente para lo que sería el tramo de ida, es decir, Buenos Aires, Punta del Este. La información que surge de investigaciones, incluso periodísticas, como una muy buena investigación que hizo el colega Sebastián Lacunza de Diario AR, muestran que en el regreso que hace ese martes de carnaval, Adorni vuelve solo, no vuelve con la familia. No sabemos si se tendrá que investigar cómo volvió la familia y a dónde se quedaron en esa estadía. Ese regreso, ¿Y quién pagó ese regreso de la familia? exactamente, pero el regreso de Adorni no está documentado con qué factura se pagó. ¿Qué presenta Marcelo Grandío? Una factura que esta empresa, la empresa que es dueña de este vuelo que ustedes están viendo en pantalla, de este avión, emite a un comprador de varios vuelos. Es decir, viene una persona que es un piloto que se llama Agustín Isín y compra 10 tramos, ida y vuelta, 10 tramos para utilizar ese avión. Después determina la fecha, esto se puede hacer. Vos comprás 10, como decirte 10 pasajes, ¿sí? Sí. Bárbaro, ¿y dónde entra Adorni acá? Adorni le compra a su vez a este Agustín Isín uno de los tramos que él le había comprado a la dueña del avión. De ser así, ¿dónde está la factura en donde consta que Adorni pagó el regreso y cuánto le salió? ¿Lo pagó o este Agustín Isín le hizo una donación al jefe de gabinete? Por otro lado, yo vi información confusa al respecto. Esta persona que circuló la factura y se ve su nombre, por eso lo menciono, Agustín Isín, tiene un quit activo en Argentina. Es un argentino que de hecho reconoce Sebastián Lacunza haber hablado con Eduardo Constantini y dice ser una persona que trabaja en la empresa Consultatio, propiedad de Constantini, que por supuesto desconoce absolutamente esto porque nadie puede saber lo que hace en su tiempo libre un empleado. Pero manifiesta, sí es piloto, sí trabaja para mí y sí trabaja para una empresa argentina, es decir, tiene un quit activo en Argentina. Sin embargo, la factura que presentan es por exportación de servicios al exterior. Entonces, ¿cómo alguien que le compra vuelos a una empresa argentina, siendo argentino, utiliza un quit como si fuese exportación al exterior, como si fuese ¿Y uruguayo? para qué? El que utilizó. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué coloca en la dirección, por qué coloca en la dirección de la factura justamente un complejo que se utiliza para un complejo vacacional, que se Marcela, utiliza para el turismo? los dos departamentos que tiene Adorni, uno en ciudad y otro en provincia, ambos declarados, ¿están vacíos? ¿Están en alquiler? ¿Los utiliza la familia? ¿Trascendió? Yo esa información no la tengo. Sí puedo decirte que de la declaración jurada se desprende que los utilizan y no están en la modalidad de alquiler, es decir, Ok, los tiene que mantener, porque claro, si estuviesen bien, alquilados tiene que declarar la renta percibida por los mismos claro. y no hay declaración alguna de renta percibida. Em, Con lo cual, imagínate que con esos ingresos tuvo que mantener ya a esta hora que estamos charlando 4 propiedades con un ingreso promedio en el periodo fiscal de 2,5 millones de pesos, porque la mujer no había declarado ingresos. el lote que compra o la casa que después, bueno, termina derrumbando para construir una nueva allí en Exaltación de la Cruz, ¿es a la que accede a través del crédito de la vivienda en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el INB? Él saca un crédito con su familia y compra una propiedad en nombre de su esposa. ¿Esta es la propiedad que compra con ese crédito que después canceló rápidamente? No, no, y de hecho no dan los montos. Ok, Un constructor, que voy a preservar obviamente la información de quién es, que trabaja dentro del barrio, me decía que entre la compra de la casa
y la remodelación, que fue prácticamente tirarla y volver a construir, más o menos hubo una inversión de unos $350.000. Valor de mercado alto porque él construye en un momento en donde se encareció mucho la construcción. Ok, lo consulto porque hay dos cuestiones que también hacen a la moralidad, si se quiere, ¿no? Después estará la justicia, que es la Claro. que tendrá que, bueno, evaluar qué delitos tendrá que enfrentar. Pero en el mientras tanto hay una cuestión de moralidad y hoy trascendieron dos informaciones. A ver, una ya se sabe desde hace bastante data, pero la otra es esta que voy a mencionar y es que Manuel Adorni accede a un crédito en el Instituto de la Vivienda y luego, hoy en día, está promoviendo su cierre. Es decir, él accede a su vivienda a través de una entidad, canceló ya ese préstamo, pero hoy esa entidad que en su momento le fue funcional para conseguir su primera vivienda con su familia, bueno, está a punto de desaparecer porque él está promoviendo su disolución. Eso por un lado. Y por otro lado, también en términos, ¿no?, de moralidad, que bueno, eso después quedará en el votante, ¿no? Pero digo, la verdad es que hace bastante ruido el tema de que él sea quien desde la jefatura de gabinete ordene una reducción en las comitivas, dice, bueno, a partir de ahora vamos a tener una reducción, aquel que viaja tendrá que explicar por qué lo hace, no habrá 20 asesores en cada viaje, ni mucho menos, sino que vamos a reducir las comitivas al mínimo al momento del viaje y después viaja con su esposa a Nueva York en el avión presidencial. Digo, hay ciertas contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace que también generan malestar y ruido, ¿no? Lo que pasa es que está muy bien la separación que vos decís. Ahora hay que dejar que la justicia actúe y veremos la ilegalidad de cada uno de los hechos que se están investigando. Ahora hay algo de lo cual no se vuelve, que es la ruptura del contrato moral y ético que se le propuso al electorado de la Libertad Avanza en el año 2023 cuando militamos para que el presidente Milei llegara a la presidencia. Y era un discurso justamente anticasta, entendiendo por casta no a la clase media, no al trabajador, no al discapacitado, no al empleado del Garraham, no a los médicos, no a los universitarios, no a la pyme, sino entendiendo la casta un grupo reducido de personas que accedían al poder y se perpetuaban en el poder desde la esfera pública, es decir, políticos, y sus amigos, ¿no? Lo que se denomina popularmente círculo rojo en los ambientes, que viven una suerte, o vivían una suerte de vida, en teoría, muy distante de lo que el laburante de la actividad privada, monotributista, autónomo, de relación de dependencia, o mismo el pyme, todos los días de su vida hacía. Entonces, cuando nosotros empezamos esa campaña, el discurso era para romper con esos beneficios y hacernos cargo de un montón de demandas que el pueblo de clase media, que en definitiva fue nuestro votante, a nosotros no nos votó la oligarquía, que quede clarísimo, hay una consigna que se le prometió y yo sentí, y por eso yo no soy más parte de la Libertad Avanza, que ni bien pusieron un pie en la gestión, aparecieron estos arribistas y utilizaron al Estado como un ascenso social, utilizaron al Ejecutivo como un ascenso social y se convirtieron en la casta. Y hoy Diputada, son representantes de la casta. esa disrupción entre la promesa y el accionar que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el jefe de gabinete, ¿es lo que hizo que decidiera abrirse de la Libertad Avanza? ¿Qué fue lo que la motivó dar un paso al costado y formar un interbloque? Estas cuestiones que te estoy contando, arribistas, porque si yo te tengo que decir, a Manuel Adorni nunca lo vi en la campaña. Él dice ser de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajé en la provincia de Buenos Aires y la recorrí con Carolina Píparo, que era nuestra candidata a gobernadora, incluso con Victoria Villarroel, y del brazo de Javier Milei, en una campaña muy austera, en donde se hacían caminatas. Nunca en mi vida lo vi a Adorni. No lo vi en ninguno de los actos y de hecho no lo vi ni en el cierre del Movistar. Personajes como este también son los Menem, arribistas como Lule Menem o Martín Menem, que tomaron un rol preponderante y en campaña, no sé, o estaban escondidos o tenían un rol que a mí se me ocultaba, porque después empezaron, ni bien se pone un pie en el Ejecutivo, se empezaron a ascender políticamente de una manera rarísima. Y de hecho muchos que quedaron en el camino y que no ocuparon los roles que se les habían prometido, ministros que iban a ser ministros y nunca fueron ministros, titular del Banco Central que nunca asumió, se lo sube a un escenario a celebrar la victoria a quien iba a presidir el Banco Central y se supone que yo milité ese plan de trabajo y esa persona ni siquiera estuvo un día a cargo del Banco Central. Y llega gente con la que nunca trabajé, por eso no le conozco ni su plan económico, como Toto Caputo, como Sturzenegger,
Pero no lo digo ni peyorativamente ni juzgándolo, digo, desconozco su plan porque yo no milité con ellos, no trabajé con ellos, no tengo la menor idea. Seguridad y defensa, nunca estuvo en el plan que estuvieran ni Bullrich ni Petri. Arriban después, eso iba a estar bajo la órbita de gente especializada que en teoría iba a colocar Victoria Villarroel. Héctor Rubini, un economista que estaba trabajando cómo se traspasaba de un modelo económico a otro, justamente para que las pymes estuviesen adentro del crecimiento económico y no cayeran como estamos viendo ahora, desaparecido en acción. Borraron de Bien. un plumazo a Ramiro Marra, borraron de un plumazo a Diana Mondino, se la corrió a Carolina Píparo del eje central de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hubo un cambio muy raro. Y todo lo que nuclea a la figura de Karina Milei, lamentablemente tengo que decirte, son personas que evidentemente se jactan de hacer negocios con las influencias que tienen estando en el Estado. Marcela Pagano, diputada nacional, muchísimas gracias por su buena predisposición para este diálogo con nosotros. Muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio, un saludo de la audiencia y agradezco estos espacios porque cada vez es muy difícil decir estas cosas y que te den una cámara para poder hacerlo. Muchísimas gracias por la posibilidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, allí uno de los temas más rimbombantes de la semana, la diputada, una de las denunciantes del jefe de gabinete, Manuel Adorni.